Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta segunda emisión de la segunda temporada de Esto también es Educar, un programa que desde muchas marcas hacemos para Radio Empresarial Querétaro. Y muy contentos, Gaby Evers, buenas tardes, muy contentos porque pues hemos tenido ya la oportunidad de todos estos días de estar interactuando con ustedes a través la red, a través del Facebook de Esto también es Educar, pudiéndoles compartir pues material informativo, muy accesible, muy digerible para que vayamos adentrándonos en este universo de los ODS, Gaby. Sí, buenas tardes a todas y a todos, Alejandro. Y sí, la verdad es que conforme nos vamos adentrando, pues vamos encontrando información muy valiosa que al final, como dices, ¿no? Desde todas las marcas que podemos representar, pero en específico desde la parte de Makers Lab, pues es uno de nuestros haceres, ¿no? Justamente ver cómo estos ODS pueden, pues uno, trabajar en ellos, dos, comunicarlos, y tres, pues accionar, ¿no? Accionar desde propuestas innovadoras y desde la cuestión del emprendimiento social. Especialmente sí. Recuerden que el programa pasado hablamos de este marco general de lo que son los ODS. A lo largo de estos días hemos estado compartiéndoles información acerca de los ejes, ¿no? De las famosas 5 P's, 4 P's y una, pero se les como las 5 P's. Donde, bueno, pues el día de hoy vamos a abordar el primero de los objetivos de desarrollo sostenible, que es que tenemos aquí en este bonito cuadro que hoy presentamos aquí con ustedes. El ODS 1 es fin de la pobreza. Quienes nos estén viendo en vivo, por favor, si tienen oportunidad, compártanos ahí qué opinan, qué conciben ustedes de lo que es la pobreza, qué saben que es la pobreza. Quienes nos escuchen en Spotify ya con este programa grabado o nos vean en YouTube, también por favor en los comentarios, en el Facebook de Esto también es Educar, compártanos cuál es su concepción sobre la pobreza, porque lo dijimos en la primera emisión, Gaby, de esta segunda temporada. Queremos hacerlo de una manera objetiva, seria, con información sustentada, extraída de fuentes formales, oficiales, para no romantizar, ¿no? Para no caer como en estas miradas, pues a veces así se dice, ¿no? O sea, rosas de las situaciones sociales, y hablar de la pobreza conforme es definida y con la realidad que hoy tenemos, justo para esto, para que vayamos identificando, haciendo conciencia y posteriormente, ¿por qué no?, accionar para contribuir hacia este objetivo primero, especialmente el fin de la pobreza, conociendo pues cuál es la realidad de esta situación en nuestro país. Sí, y que desde ahí podamos identificar estas buenas prácticas, como les habíamos invitado, para que nos compartan también que ustedes, desde su hacer diario, desde sus organizaciones, empresas, asociaciones, etcétera, o desde lo particular, están haciendo, están realizando, y que finalmente a lo mejor no habían ligado a que están contribuyendo a alguno de estos objetivos que iremos presentando. Así es, sí, hablamos de estos descubrimientos, ¿no? O sea, claro, de que al hablar de lo de esas, caray, o sea, yo no sabía que estaba contribuyendo a esto, ¿no? Pero también va a ser importante conocer toda esta información, porque no es que estén bien o estén mal, nada está bien o está mal, como dices, ¿no? O sea, pero con este enfoque tenemos que hablar de prácticas sustentables, tenemos que hablar de prácticas que trasciendan en el tiempo, ¿sí? Que de alguna manera puedan como incidir en las personas a mediano y largo plazo, pero también con una mirada resolutiva, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuvimos leyendo todo este material para este programa, pues me recuerda muchas experiencias laborales, ¿no? Donde ante esta oportunidad que he tenido de trabajar en programas sociales y demás, de repente una pregunta es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo trabajar estos programas de combate a la pobreza y de atención a la vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque muchas veces son acciones clientelares, o son acciones que solamente son paliativas,
pero no tienen esta mirada de resolución y de que a final de cuentas hay que ir empoderando a las personas para que por cuenta propia vayan solventando y resolviendo estas circunstancias y estas condiciones. Entonces, sí es importante que vayamos haciendo cuenta de todo esto, porque en el objetivo 1 y en todos los objetivos que veamos, no debemos de perder nunca de vista esta cuestión de la sostenibilidad. Sí, y que como tú alguna vez nos has compartido, estos programas que se crean justo para combatir a alguna problemática sobre personas que presentan alguna vulnerabilidad, debe de tener un tiempo finito, ¿no? Que entre menos personas lo necesiten, pues más exitoso y con mayor impacto son estos programas, ¿no? No por el contrario, ¿no? Que más personas lo vayan necesitando. Y desde aquí me gustaría abordar esta parte en donde siempre lo quiero yo estar ligando al emprendimiento social, porque desde la parte del emprendimiento social es encontrar una problemática, ¿sí? Y analizar esta problemática, y desde la cuestión de no la ocurrencia, sino sí realizar realmente la necesidad para poder resolver esta problemática, nos lleva a crear modelos diferentes, ¿no? Que aborden la parte de la causa, ¿no? Y en este sentido, pues inclusive hoy vamos a comentar algunos ejemplos de algunas empresas que han tomado esta cuestión de la erradicación de la pobreza, dando una propuesta, y esta propuesta al final pues lo que busca es ir disminuyendo, ¿no? esta situación que enfrentamos en todo el mundo, ¿no? Sí, y justo lo hacemos con esta intención primaria de que vayamos todos identificando. O sea, dijimos que íbamos a ir juntos en este proceso con todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión, ir juntos en este conocimiento de los ODS y compartirles estas prácticas como cercanas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no queremos, como muchas cosas que se plantean a nivel global, que se vean desde primero de lo macro y luego a lo micro, ¿no? O sea, sino al revés, que en estas realidades cotidianas, en estas posibilidades que tenemos en nuestros entornos de incidir, vayamos desarrollando un pensamiento creativo y vayamos construyendo acciones sustentables que vayan sumando. No sabemos si poquito o mucho, no es una cuestión como cuantitativa por el proyecto por sí mismo, pero que vayan contribuyendo para que en este concierto local, nacional e internacional sumemos nuestras acciones al cumplimiento de los objetivos y de la Agenda 2030. Sí, y pues qué tal que comenzamos un poquito platicando acerca sobre lo que es la pobreza, ¿no? Que muchas veces la casamos, o sea, a la situación solamente económica. Así es, ¿no? Sí, Gaby, y para ello, si nos hacen favor nuestros compañeros en cabina, vamos a revisar un breve video sobre lo que es este objetivo 1 de la Agenda 2030, fin de la pobreza. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Hoy, más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza. Y no solo en los países en desarrollo. En los países más ricos del mundo, 30 millones de niños y niñas crecen pobres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos. Es uno de los mayores obstáculos para disfrutar de una vida digna. Entre sus manifestaciones figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a servicios básicos. Conlleva discriminación y exclusión social y atenta sobre los derechos humanos. La Agenda 2030 propone actuaciones para erradicar la pobreza extrema, mejorar la protección social y la cobertura de las personas pobres y vulnerables, asegurando mismas oportunidades de acceso a los servicios financieros, a los servicios básicos, a tecnologías apropiadas, a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes y a los recursos naturales. Para todo ello se necesitan recursos, cooperación para el desarrollo y marcos normativos y políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, ya que la mayoría de las personas pobres son mujeres. Acabar con la pobreza es posible.
se necesita menos del 1% de los ingresos anuales de los países más ricos del mundo. Es una cuestión de voluntad política, prioritaria para conseguir la sostenibilidad del planeta. ¿Nos ponemos a ello? Bueno, pues con este video que ahora tuvimos oportunidad de ver, nos damos cuenta justo de cómo se aborda esta parte de este primer objetivo desde la Agenda 2030, ¿no? Y pues algunos de los datos que nos da y que son importantes resaltar es 736 millones de personas aún viven con menos de 1.9 $1.90 al día, ¿sí? Y pues desde el 2015, que fue cuando se plantearon los objetivos del milenio y después se evolucionó hacia la Agenda 2030, pues ha habido un crecimiento económico acelerado para algunos países como China y como la India, por justamente el nivel de población que manejan, pero esto también ha dejado, la India y China, pues finalmente son países que han mostrado un gran desarrollo, ¿no? Y que de tener economías pequeñas han evolucionado a grandes economías, pero esto no quiere decir que con esta evolución, pues toda su población ha venido como en ese crecimiento, ¿no? Entonces, esto también las ha dejado a muchas o millones de personas en pobreza. Y como bien decíamos, no nada más es por la parte económica, sino por el acceso que las personas pueden llegar a tener a la cuestión de la educación, de la salud y de este bienestar, ¿no? Que es lo que... Exacto, sí, no es un solo hecho, o sea, no es un solo acto que por sí mismo indique quién se encuentra en una condición de pobreza y quién no. O sea, son otros elementos. Pero antes de, porque tenemos por ahí, Gaby, una definición, algunas definiciones muy importantes de lo que es la pobreza para algunas instancias. Pero antes de eso es importante señalar, y aquí le queremos pedir nuevamente el apoyo a nuestros compañeros en cabina, para quien nos escuchen en Spotify. Bueno, vamos a estar aquí en esta transmisión compartiendo algunas diapositivas, algunas láminas acerca de lo que conforma a este y a cada uno de los 17 objetivos. O sea, el objetivo por sí no tiene un nombre, tiene pues eso, se señala un propósito, pero además cada uno de ellos, su estructura es que contiene una serie de metas, y estas metas tienen una serie de indicadores que justo el compromiso de las naciones es ir generando la información estadística que permita ir revisando el avance que se tiene en cada uno de estos indicadores asociados a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hemos preparado para ustedes estas pequeñas láminas. No les vamos a dar lectura en su totalidad, solamente vamos a hacer como reseña de algunos de los pasajes de estas mismas, para que, nuestros compañeros en cabina, si nos ayudan, por favor, para pues hablar de esta primera, ¿no? Una de las metas de este objetivo, que es fin de la pobreza, nos señala precisamente que de aquí al 2030, acuérdense que todos estos objetivos están diseñados para que a lo largo de 15 años, ¿sí? Hoy ya estamos en el séptimo año, se puedan cumplir estos objetivos por parte de todas las naciones parte. Entonces, una de las metas relacionada con el fin de la pobreza es que de aquí al 2030 erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Y parte de lo que decías, Gaby, actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de $1.25 de los Estados Unidos al día. Que en México esto se traduce en 30 pesos. No, 25 pesos, 28 pesos y menos de 30 pesos. Un ingreso de menos de 30 pesos, ¿no? Ese es un dato económico que de alguna manera señala quiénes sí se encuentran en esta condición de pobreza, ¿no? Y los indica pobreza, ¿por qué estoy diciendo pobreza? A lo mejor por progresa, ¿no? Este programa que ya desapareció. Y solamente también en esta comparativa que estás haciendo con nuestro país, decir que en México
la mitad de la población que tenemos, somos 106 millones de mexicanos, 104 millones por ahí más o menos. Bueno, la mitad de ellos vive en pobreza extrema. Sí, el 50%, 50 y tantos por ciento vive en pobreza extrema y ha venido creciendo, en lugar de decrecer, ha venido creciendo. Y bueno, habrá que ver también ahora las mediciones con respecto a esta situación pandémica que hemos vivido y que acrecenta esta desigualdad en acceso. Así es. Otra meta que tiene que ver con este objetivo es que de aquí al 2030 se reduzca a menos de la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, ¿no? Y en los indicadores, uno de los indicadores que tiene que ver con esta meta es justo esto, la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. O sea, es importante ir cuantificando justo para ir viendo cómo es este proceso, porque luego se señala esta cuestión, ¿no? O sea, que la pobreza es generacional, ¿no? O sea, hay luego estas afirmaciones, ¿no? Que si naciste pobre, bueno, en una condición de pobreza más bien, existen altísimas probabilidades de que te mantengas en ese estrato, en esa esfera, en ese entorno, porque bueno, pues lo que no se visualiza es que hay un cambio en las modificaciones, en la modificación de las condiciones que propician la pobreza, ¿no? Entonces, por eso es importante que se vaya desagregando la información, cómo se presentan estas condiciones de acceso, y ahorita que damos la definición de manera más amplia, de ejercicio de algunos derechos, ¿no? Porque al final de cuentas la pobreza tiene que ver con esto, ¿no? Con una falta de ejercicio de derechos, porque al final de cuentas ese bienestar de que hablabas no les corresponde a unos sí y a otros no por sí mismos. Es una condición que debe privar en la vida de todas las personas de todas las naciones. Y en este sentido, una proporción entre hombres y mujeres con respecto a quienes viven en pobreza extrema, pues el porcentaje más alto es en mujeres. Sí, y también es por la condición poblacional. Estadísticamente sí, ¿no? Y esta es tristemente es una realidad que se ha perpetuado a lo largo de los años, ¿no? En países como el nuestro, ser mujer, ser indígena y ser niña te pone en una condición de vulnerabilidad notable, ¿no? Impresionante. Por la cuestión pues del acceso, ¿no? De esta parte que hemos venido y que ahorita tenemos muy fresquito, porque justo acaba de ser el 8M, en la parte de pues la equidad, ¿no? Que en nuestro país es la condición entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la cuestión salarial, empezamos, ¿no? Desde esta cuestión es diferente. El acceso a la educación, muchas veces se decía, no, por ser mujer, pues tú para qué estudias, ¿no? Son cuestiones culturales que hemos tenido arraigadas y que justamente a partir de pues esta manifestación de los derechos de las mujeres es que se han venido colocando, ¿no? A mí no me gusta decir el empoderamiento de las mujeres, sino solamente es ir armonizando los derechos en igualdad, ¿no? No en equidad, sino en igualdad. Hombres y mujeres somos iguales, entonces pues tenemos acceso a los mismos derechos, ¿no? Entonces no es una cuestión de si yo soy más fuerte o si yo soy luchona o si sabes, sino solamente es el acceso a lo que tú dices, ¿no? A tener educación, a tener alimentación, a tener salud de la misma forma que tanto hombre como mujer. O sea, que esta característica no sea una limitante para el acceso a el ejercicio de ese derecho. De ese derecho, sino armonizarlo. Exacto. Sí, otra meta, Gaby, que es importante para que vayamos dimensionando que esta cuestión de fin de la pobreza, otra vez, no es solamente la parte de ingreso, ¿no? Y hay una última meta, ahorita vamos a ella, que tiene que ver hasta con la relación entre los fenómenos naturales y la condición de pobreza, ¿no? Pero en esta, por ejemplo, la 1.4, todo esto lo vamos a compartir en Facebook, todas estas láminas que estamos compartiendo en este programa. Dice, de aquí a 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas
y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Otra vez, hay programas que parecen buenas acciones, pero al carecer de sostenibilidad, pues quedan en un ejercicio sexenal o trienal que no trasciende y no modifica las condiciones de vida, ¿no? Miles de veces hemos escuchado de estos microfinanciamientos para personas o grupos en condición de pobreza que terminan siendo, pues, a veces ni paliativos, ¿no? Porque su diseño solamente es como de contención, como de solamente pues a veces pareciera, ¿no?, que es como para manejar estadísticamente que se está accionando en este sentido, pero que al final de cuentas no trasciende porque, como dijiste, en vez de bajar los padrones de personas que acceden a estas acciones porque se ha modificado su condición, se van subiendo los padrones, ¿no? Y entonces esto nos hace pensar en programas clientelares que no tienen que ver en lo largo del tiempo con la resolución de esa problemática hacia la cual están dirigidas. Sí, y que depende mucho de esta, pues como bien dicen, ¿no? La Agenda 2030 no debería de depender de la voluntad política, ¿no? Ni de la voluntad de los gobiernos, como bien lo decíamos el programa pasado, ¿no? Porque no viene desde lo macro hacia lo micro, sino desde cada uno de nosotros hacia lo global, ¿no? Entonces, con esta cuestión y haciendo justamente, volteando el embudo, ¿no?, de alguna manera, es como podemos tener esta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Con esto que mencionas, alguna vez tuve oportunidad de trabajar en uno de los programas que a nivel federal se realizaban justo para combatir la pobreza extrema, ¿no? Y ha venido cambiando, mutando de nombre y le cambian las reglas de operación y esto, pero nos damos cuenta de que no se genera un impacto porque los padrones siguen creciendo en lugar de decrecer, ¿no? Así es. Sí, bueno, solamente para seguir compartiendo con ustedes las metas, y lo vamos a ir como abordando a lo largo de esta emisión en todos los programas que tengamos para ver los ODS, Gaby, la correlación que hay entre los ODS, ¿no? No solamente a partir de los ejes, lo que tiene que ver con persona, lo que tiene que ver con planeta, sino cómo unas acciones también de rebote inciden en otros de los objetivos, ¿no? O sea, cómo lo que tiene que ver con planeta, aunque esté dividido hacia el eje, de manera directa o indirecta va a trascender en las personas. Porque en esta cuestión de fin de la pobreza, fíjense, tenemos la meta 1.5 que dice: de aquí al 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos externos relacionados con el clima y con otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. Cuando hay un fenómeno como huracanes, como todo esto, las personas pierden su patrimonio, ¿sí? Pierden sus fuentes de ingreso, o la misma pandemia en este caso, ¿no?, que tú señalabas. O sea, estos fenómenos que tienen que ver con aspectos de cuidado del planeta también, con esta cuestión de las 3 R's o ahora de las 7 R's, que en algún programa lo trataremos, cómo el calentamiento global va generando esta modificación en el clima habitual del planeta y genera estos fenómenos naturales que a final de cuentas pues también van a arrojar a un mayor número de personas a una condición de pobreza. Por eso se considera esta meta que tiene que ver con lo ambiental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas impacta en esto, ¿no? En la pérdida del patrimonio, en la pérdida de las fuentes de ingreso y en el destinar recursos públicos para pues resarcir, recomponer y tratar de reordenar todo el daño que genera un fenómeno climatológico. Y que no yéndonos más lejos que esto, ¿no? Hay situaciones como estas que están directamente en nuestra mano, ¿no? El cuidado del planeta para no tener cada vez pues como tú dices, ¿no? Las lluvias son más fuertes o son atípicas, ¿no? De repente llueve en épocas que no llovía o no llueve, ¿no? Y con esto al final del día pues también hay pérdidas, llueva mucho o llueva poco, tenemos pérdidas y justo para relacionar esto, el tiempo que hoy vivimos, ¿no? Lo que decía, la pandemia nos ha mostrado, creo que a todos nos ha expuesto en vulnerabilidad, ¿no? Y con ello, pues nuestras condiciones y esta cuestión de escuchamos todos los días y en todo momento sobre la activación económica.
Entonces, esta parte, pues es importante, ¿no? Porque finalmente no podemos cumplir como está trazado en la agenda, ¿no? Con la cuestión de la prosperidad, porque pues no podemos tener prosperidad si no podemos tener esta fuente de desarrollo, ¿no? Así es. Bien, pues como le comentamos, vamos a compartir todas estas diapositivas de las que estamos hablando en este momento en Facebook de Esto También es Educar, para que también quienes nos escuchen solamente en audio, en Spotify, pues puedan entrar a Esto También es Educar en Facebook y puedan conocer ya de manera más amplia tanto las metas como los indicadores que están señalados para este objetivo 1, que es fin de la pobreza. Y sí, Gaby, al final de cuentas, compartir toda esta información nos lleva como no solo al conocer, sino también al hacer y al trascender, ¿sí? O sea, esta emisión, este programa, esta segunda temporada que ahora está pensada y concebida para compartir todo esto de los ODS, no es solamente para informar, sino que la apuesta que estamos haciendo es que se conozcan, que nos sensibilicemos, que nos concienticemos, que accionemos, que compartamos las experiencias que estamos llevando a cabo desde nuestros escenarios y que esto de alguna manera nos permite ir trascendiendo en nuestro entorno y paulatinamente en más esferas para poder no solo cumplir con la agenda como la agenda, ¿no? Sino pues modificar las condiciones de vida de las personas, del planeta y generar prosperidad y generar paz, ¿sí? Y generar alianzas para poder vivir en un estado de cosas muy distinto al que hoy priva en todo el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, tomando en este sentido lo que tú nos comentas y la parte en donde pues tenemos una cuestión fundamental, ¿no? Que es dirigir también estas acciones hacia la creación de políticas públicas que nos ayuden a lo que decías, ¿no? El tener acceso a nuestros derechos básicos, ¿no? O fundamentales, que es pues el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, a los servicios de salud y con ello pues a servicios básicos de vivienda, de alimentación, para poder lograr con ello pues una accesibilidad, ¿no? a estos polos de desarrollo. Así es. Sí, y aquí me gustaría compartir esta definición que revisamos anteriormente, Gaby, sobre la pobreza, que dice: la pobreza pobreza. Uh-huh. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. En 2015, más de 736 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza internacional. Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas como la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento, entre otras cosas. Hoy en día, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años que viven en la pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edad. Y más de 160 millones de niños corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza extrema en 2030. ¿Por qué retomamos esto? Porque justo por esta experiencia que te he compartido, que les he compartido aquí en esta cabina, de participar durante muchos años en programas sociales, no hay una acción contundente, no hay una acción que por sí misma resuelva, porque la pobreza tiene todas estas aristas, ¿no? Todas estas ramificaciones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del fenómeno de niños en calle, ¿no? Donde, no les doy dinero porque pues, no hay acciones buenas o malas, ¿no? Aquí la invitación es que justo a partir de este conocimiento amplio de los ODS, a partir de esta noción de sostenibilidad, vayamos identificando nuevas formas de atender esto que a lo mejor me genera dolor, me mueve, me genera como alguna conciencia de actuar, pero hacerlo con estos principios, ¿sí? No solamente en este tenor de la buena acción,
de la buena voluntad, sino pensando que es una acción que debe de trascender y debe de modificar un estado de cosas y no ser solamente un paliativo, ¿no? Otra vez, no es que esté bien o esté mal dar dinero en la calle, no es que esté bien o esté mal dar un plato de comida a una persona, sino que esta acción que nosotros decidamos emprender, debemos de llevarla y pasarla por el rasero de la sostenibilidad. Está aportando, está incidiendo en la resolución del problema, qué otras acciones o con qué otras instancias o personas me puedo ir sumando y articulando para hacer una acción mucho más contundente, mucho más impactante, cómo involucro a este grupo de personas en la misma visión y resolución de esa problemática que están viviendo, ¿no? O sea, son elementos, son ingredientes que deben estar presentes, aunque sea en un emprendimiento personal, ni siquiera hablemos de un emprendimiento social. Cualquier acción, cualquier emprendimiento personal, debemos de pasarlo por estos roseros para poder mirar más allá de solamente eso que me generó cierto dolor, que me generó cierto como una sacudida de conciencia, y buscar que esta acción sea mucho más trascendente y que apueste a la resolución y modificación de ese estado de cosas. Sí, porque vamos a ver las causas, justamente como una parte en donde tengamos que desarrollar con mayor trascendencia, como tú bien lo dices, ¿no? No solamente sin otra vez decir si está bien o está mal, ¿no? Pero involucrándome a lo mejor en regalar cobijas, ¿no? Que no es que esté mal regalar cobijas, pero finalmente es fortalecer a las personas que están en estas condiciones para que puedan literal, ¿no? Brincar el obstáculo, cambiar el estadio de la situación en la que están viviendo, desde esto que tú bien dices, ¿no? La generación de la conciencia, desde ellos, ¿no? Desde que ellos vean cómo pues tienen habilidades, tienen talentos, tienen fortaleza, ¿no? Y no esto porque inclusive tienen una resiliencia, ¿no? Ante todas estas situaciones adversas que han venido a lo mejor pasando a lo largo de su vida, que tenemos que cambiar el chip de esto, no porque yo haya nacido en una situación en donde haya pobreza, o sea, es como, pues, ya me tocó, ¿no? La perpetuidad. Sí, ya qué, es lo que hay, ¿no? Sino justamente, pues, desde la conciencia, ¿no? Y a partir de recursos, por no decir herramientas, que fortalezcan a las personas a dar ese brinco, ¿no? Uh-huh. A cambiar ese estado en el que están viviendo. Así es, y no solo como personas, queremos compartirles igual de manera breve un video que hemos decidido presentar el día de hoy con ustedes en esta emisión, porque Radio Empresarial Querétaro, bueno, justo va a este sector, va al sector empresarial, no solamente al sector empresarial, pero pues nuestro principal público son empresarios y emprendedores. Queremos compartir este video con el apoyo de la cabina para que conozcan cómo desde el sector empresarial, sin desprenderte, o sea, porque luego hay esa confusión de que voy a dejar de ganar. No, o sea, no va así la cosa, ¿no? Cómo con esta conciencia, cómo con esta noción de mi papel en el mundo, que es a lo que pretendemos llevar a todas y todos ustedes con este programa, que descubramos cuál es nuestro papel en el mundo, ver desde el sector empresa, cómo puedo accionar en favor de mi empresa, ¿sí? En favor de otras personas que se encuentran en condición de pobreza, sin una acción de dádiva, sin una acción de vertical, ¿sí? De mantenerlos en un rol pasivo y estar dando mucho menos asistencialista, sino como lo señalé hace un momento, cómo a partir de esa conciencia de la realidad y esa intención de modificar su realidad, no de mí que estoy viendo la pobreza, sino de quienes viven también en esta situación, cómo este match permite generar acciones que vayan cumpliendo con la Agenda 2030. Si nos hacen favor en cabina de compartir el video para que conozcamos la experiencia de estas empresas que atienden diferentes grupos y que permiten contribuir a esto que es el fin de la pobreza.
mache na naya chahong mercado anawa na chahong ya kula chen kyo na mati kula ko na ko se ki dan tong chi ni tong chi chen na makala na. Pues me siento orgullosa, me siento feliz. Detrás de cada taza de chocolate o de cada barra de chocolate que se adquieren en TOPS hay un gran esfuerzo de muchas familias. Claramente las alianzas son clave del éxito que hemos tenido y que nos hemos dado cuenta que es muy importante generarlas para que cada quien ponga sus fortalezas, disminuya sus debilidades y al final todos ganemos. Es un proyecto donde 6 actores ganamos y al final pues gana el país. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Está interesante. Ojalá quienes nos están acompañando o se den oportunidad más adelante de revisar esta transmisión, nos compartan ahí qué impresiones les deja esta experiencia de esta empresa TOCS, de pues corporativo nacional, ¿no? Que tiene presencia, pues sí, en los 32 estados de la República prácticamente, con un servicio alimentario, pero que sus insumos, ¿sí?, los está buscando justo con proveedores que a través de su organización en cooperativas y todo esto les permite ir superando esta condición de pobreza en las que originalmente estaban viviendo, ¿no? Por ahí vimos comparativos de que antes vendían 20 kilos, ¿no? Y hasta podemos imaginar las formas, ¿no? Todas estas personas produciendo y pues cada quien como buscando algún nichito donde de manera regular les compren sus productos. Acá de manera organizada, de manera colaborativa, con esta mirada de que, o sea, sí en el horizonte está este ODS, ¿no? Pero en el camino están estas personas con las que puedo asociarme como proveedores y que me van a ayudar para dotarme de un insumo de calidad, ¿sí? Y que a la vez mi compra como empresa, este acuerdo que hagamos, les va a permitir tener los ingresos que les permitan modificar su calidad de vida. Sí, y como esta, pues es sin esta mediación, ¿no?, que luego viene sucediendo, o esta cuestión que platicábamos mientras estaba el video, ¿no? Al final, pues yo te compro esto y a este precio, ¿no? Y si pues quieres, lo tomas o no. Y siendo pues alimentos son perecederos, ¿no? Entonces terminan pues casi regalando el producto, porque si no, pues toda su cosecha de todo su trabajo de todo el año pues se va, ¿no? Sí, y aquí hemos mandado, y diferentes compañeros también en esta cabina han mandado este mensaje, ¿no? Lo económico no está peleado con lo social, al contrario, ¿sí? Se puede tener un emprendimiento, se puede desarrollar una empresa, sí pensando en la utilidad, pero también que esa utilidad impacte, ¿sí?, y trascienda en la vida de las personas, no solo en la modificación de mi estado de vida, de mis ingresos anuales o de mis socios, sino también la empresa puede ser un gran contribuyente para la modificación de este estado de cosas en el ámbito social. El emprendimiento como este de TOCS, pero también el emprendimiento social, Gaby. Sí, y que hoy las empresas al final, pues al tener esa estructura que bien hemos mencionado, pues pueden abordar de una forma pues mayoritaria este tipo de como TOCS, ¿no? O sea, abarcar, ¿no? Hacer una cadena de valor sostenible, ¿no? Y con ello, pues ayudar a que las personas cambien su estado, ¿no? También en la página de Facebook de Esto También es Educar, les vamos a compartir un link en donde viene un ejemplo de 5 empresas que han hecho esta parte de pues social, ¿no? Han marcado la diferencia en la forma en cómo van abordando pues su hacer, ¿sí?, con la cuestión también de la utilidad, pero agregando a su cadena de valor de forma directa pues este beneficio para poder pues jalar, ¿no?, a las personas a salir de este estado. Así es, y repetimos, no es solamente el ingreso, ¿no? O sea, la cuestión del dinero que obtengo con una actividad, o sea, también con las condiciones de vida están implícitas en este objetivo. Uno, me viene a la mente todo este tema de la permacultura, de la bioconstrucción,
cómo esto que aparentemente que tiene que ver solamente con algo material, que es la construcción de una vivienda, incide también en este objetivo. ¿Por qué? Porque atiende una condición que está asociada con la pobreza, que es el tipo de vivienda y la desprotección que se propicia por las viviendas en las que regularmente habitan las personas que se encuentran en condición de pobreza. Y lo hace justo desde la parte pues circular, ¿no? Porque además de estar cuidando de forma directa el planeta, pues está ayudando a que la inversión que tú vas a hacer hacia esa casa, esa vivienda que puedas adquirir, sea justa, ¿no? Sea esto. Creo que tenemos que partir desde esta cuestión de retomar esta parte de son precios justos, ¿no? Porque se están desagregando hacia esta forma, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí en estos links van a encontrar muchas más experiencias de cómo desde el emprendimiento se puede incidir en este primer objetivo de los ODS, que es el fin de la pobreza. Gaby, bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra transmisión del día de hoy. De verdad que nos va a dar mucho gusto leer sus comentarios, leer sus opiniones, toda la experiencia que puedan compartirnos acerca de sus acciones o las acciones que conoces que se están llevando a cabo en diversos estados relacionadas con esto, con el fin de la pobreza, para poder compartirla con todas las personas que nos siguen en Facebook. En Esto También es Educar. Sí, y reiterar la invitación a que, pues sigan nuestro programa, pero también nos compartan. O sea, ahora que ya hablamos de manera general sobre la Agenda 2030, hoy que entramos al primer objetivo, pues que nos vayan compartiendo sus buenas prácticas para que podamos hacer este espacio donde dijimos que lo íbamos a abrir, para que de viva voz vengan acá a la cabina y nos compartan este hacer, ¿no? Así es, aquí queremos a alguien que nos hable de su experiencia. Bien, pues vamos a terminar el día de hoy esta emisión. Gaby, muchas gracias por tus comentarios, por tu participación. Gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron. Y nos encontramos aquí nuevamente en 15 días, donde vamos a abordar el objetivo 2 de los ODS. Y que de igual forma, a lo largo de estos días vamos a estar compartiendo material, información introductoria, pero sobre todo esperando de ustedes también sus comentarios, sus aportaciones, el acercarnos a esas experiencias que ustedes conozcan de primera mano, que tengan que ver ahorita con este objetivo 1, pero también en 15 días con el objetivo 2, que es hambre cero. ¿Vale? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Radio Empresarial Querétaro. Gracias a los chicos de En Cabina que nos apoyan con todo este acto de compartir los materiales digitales. Y pues nos vemos aquí en 15 días en esta próxima emisión de Esto También es Educar. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.